¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes a través de este video. Quiero ofrecerles una disculpa porque no haya podido subir videos anteriormente. Me había visto muy menguado en mi salud, pero Dios es muy bueno, Dios es todopoderoso. Y no solamente recuperó mi salud de una manera parcial, sino me sacó de cosas muy difíciles y les quiero testificar de eso. Dios es mi sanador. En esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca de la Pascua. Mucha gente dice que celebra la Pascua, pero ni siquiera sabe lo que es la Pascua, ¿no? Hay mucha gente que utiliza conejos y huevos de Pascua nada más alejado de la realidad. Hay alguna gente que se acerca un poquito quizás a lo que es la Pascua judía y lo hace a través de rituales religiosos, algunos a través de representaciones de la muerte del Señor Jesucristo, pero eso no es la Pascua tampoco. Hoy quiero responderles a ustedes qué es la Pascua desde un punto de vista bíblico. Ahora, ¿por qué desde un punto de vista bíblico? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la única autorizada para hablarnos de estas cuestiones. ¿Por qué es la única autorizada? Por lo que acabo de decir, es la palabra de Dios y Dios nunca miente. Entonces, aunque no voy a leer aquí en este momento todo lo que les voy a decir, les animo a que, por favor, con más tiempo, busquen los capítulos y los versículos que les voy a dar para que ustedes los puedan meditar con mucho cuidado en su casa. Comenzamos, pues. Hablar de la Pascua nos remonta hasta el tiempo del Génesis. Yo quisiera ubicarme desde antes de la fundación del mundo, porque todo lo que Dios ha planeado, todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, tiene un porqué. Está planeado en el corazón de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo fue inmolado, o sea, sacrificado por nosotros antes de la fundación del mundo. Este es un plan de Dios, desde antes que existiese todo lo que se ve. Pero nos vamos a ubicar desde el tiempo del Génesis. Particularmente quiero que en su casa con más tiempo lean el libro del Génesis, del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Ustedes encontrarán la historia de un joven llamado José. Quizá han escuchado hablar de José el soñador. Es este mismo. José era uno de los 12 hijos de Jacob, el que recibió la promesa. Bueno, la recibió Abraham, pero él fue heredero de esta promesa. Y Jacob, Dios le quitó ese nombre de Jacob, que era engañador, y le puso Israel. Estos 12 hijos suyos son las 12 tribus de Israel. Una de estas 12 tribus es José precisamente. José era un hijo muy amado por su padre, era el favorito de su padre, de tal manera que Jacob le regala a José una túnica de colores, la famosa túnica de colores. Y le puso sobre sus hermanos, porque sus hermanos andaban en malos caminos, y José los vigilaba y le daba reporte a su padre. Y obviamente esto generó envidia de parte de sus hermanos. Pero también sucede que Dios miró con gracia a José porque era un joven que temía a Dios y le dio el don de los sueños. Y los sueños que Dios reveló a José eran sueños donde él iba a ser un hombre grande y aún sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y por supuesto esto no gustó a sus hermanos. Con el paso del tiempo, sus hermanos, cuando José tenía 17 años, lo vendieron como un esclavo a unos ismaelitas. Ellos lo llevaron a Egipto y ahí fue vendido como un esclavo. Pasó una serie de cosas José en Egipto, al punto de estar en la cárcel, de ser difamado de acoso sexual, etc. O sea, vivió una situación terrible José. Pero hay una cosa que destaca en estos capítulos. Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Y por qué fue esto? Porque José era un hombre, un muchacho santo, que amaba a Dios, que temía a Dios, que prefería servir a Dios antes que servir a dioses ajenos y antes de pecar. De tal manera que José halló gracia aún ante los ojos de Faraón, a tal grado que José llegó a ser el hombre más importante de Egipto, por supuesto, abajo de Faraón. Y quizá ustedes han escuchado de los sueños de José. Los más trascendentes son
aquellos de esas 7 vacas gordas que andaban paseando junto al río, y después salieron 7 vacas flacas y tragaron a las gordas, y después un sueño igual, 7 espigas muy bonitas, y después 7 espigas flacas que tragaron a las espigas gordas. Y este era un aviso de parte de Dios diciéndole, 7 años de abundancia vendrán sobre la tierra y después 7 años de gran hambre. Así que dile a Faraón que prepare comida, que almacene comida para los tiempos difíciles. Y así lo hizo José. Bueno, quiero aclarar, este sueño no fue de José, fue del Faraón, pero José tuvo la interpretación de parte de Dios. Y Faraón confió en José para que él administrara sus bienes. Bueno, pasan muchos años, José se encuentra con su familia, otra vez con su padre, porque su padre creía que José estaba muerto, porque así se lo hicieron creer sus hermanos. Se encuentra José con su padre y con sus hermanos, no guarda rencor contra sus hermanos, los perdona, los lleva a vivir a Egipto. Faraón, por amor a José, les da tierras a sus hermanos y les permite vivir en Egipto. Y este pueblo de Israel se engrandeció de una gran manera en Egipto. Pero llegó un tiempo en que murió Faraón, murió José, y se levantó un Faraón que no conocía ni a José ni al Dios de José, el cual había hecho maravillas en Egipto por mano de José. Y entonces endureció su corazón y miró que Israel era un pueblo muy numeroso y dijo, este pueblo se va a levantar en armas contra nosotros, así que tenemos que subyugarlos bajo nuestra mano. Y los hicieron sus esclavos. Y esta esclavitud de Israel bajo Egipto duró 430 años. Una esclavitud tremenda, dura, muy difícil. Pero Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, se apiadó de ellos y levantó un libertador. Y déjenme les digo, ahora ya estoy en el libro de Éxodo. A partir del capítulo 1 al capítulo 12 es todo lo que les estoy comentando. Dios levanta un libertador que seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Moisés, que significa salvado de las aguas, porque conocen su historia. Bueno, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés junto con Aarón, en el tiempo preciso, fue a ver al faraón que estaba en ese tiempo y le dijo, dice Dios que dejes ir a su pueblo, pero Faraón no quiso. En una y otra y repetidas ocasiones, Faraón se negó a hacerlo, de tal manera que Dios determinó enviar 10 plagas sobre Egipto. Las primeras 9 solamente endurecieron el corazón de Faraón. Y ustedes podrán encontrar la narración bíblica de qué plagas fueron las que llegaron sobre Egipto. Pero lo único que pasó fue que Faraón endureció su corazón. La 10ª plaga fue la más terrible de todas y fue la determinante. Aquí nace nuestra historia de la Pascua. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Escuchen bien lo que sucedió. Dios le dijo a Moisés, tomen un cordero de 1 año, sin ningún defecto, uno por familia. Y en esta noche lo van a sacrificar y lo van a asar y lo van a comer con su familia. Si la familia fuera muy pequeña, muy pobre, para no poder pagar un cordero o no poder comérselo y terminárselo, se juntan con su vecino inmediato. El caso es que todos coman este cordero. Pero no solamente eso, la sangre del cordero la van a verter en un recipiente y van a mojar un hisopo en esa sangre y van a manchar con la sangre los postes y el dintel de la puerta de su casa. El dintel es el espacio que hay entre 2 columnas de una puerta. Tienen que manchar todo el marco de su puerta para que cuando yo pase por ahí en la noche, en la casa que yo vea el marco de la puerta manchado de sangre, no entraré a matar a los primogénitos. Pero en las casas donde yo no vea la sangre, entraré y habrá gran mortandad. Y así lo hicieron los judíos. Sacrificaron el cordero, lo comieron como Dios les dijo, mancharon los dinteles y los postes de sus puertas con sangre, y cuando Dios pasó por ahí, al ver la sangre, pasó de largo y no mató a los primogénitos judíos, no así con los primogénitos egipcios.
Murieron los primogénitos de los hombres y de las bestias. Estaban tan asustados los egipcios que le dijeron a Moisés y Aarón en esa misma hora de la noche: váyanse de aquí, lo único que queremos es que se vayan. Y fue tanto el poder de Dios en esa noche que permitió que los egipcios dieran joyas y bienes a los judíos con tal de que salieran de Egipto. De esa manera Dios sacó con brazo fuerte aquella noche a Israel de Egipto. Eso es la Pascua. Ahora, algo muy importante que tenemos que observar. En el capítulo 12 de Éxodo, Dios le dijo específicamente a Moisés cómo debía ser el cordero y cómo debían comerlo. Número 1, debía ser un cordero de un año, sin ningún defecto. Lo debían comer asado, no cocido, y no debían quebrar ninguno de sus huesos. Además tenían que comerlo con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y esto marcaría el inicio de su calendario judío, porque Él les dijo: lo van a hacer en el primer mes a los 10 días del mes. Y esto les será por fiesta solemne. Y cuando sus hijos pregunten: ¿qué significa este rito que ustedes hacen?, les dirán: es en memoria de lo que Dios hizo con nosotros en Egipto. Quiero terminar con estas 3 cosas que voy a compartir con ustedes, que son vitales, son importantísimas. Número 1, les quiero decir que las raíces de la palabra Pascua nos llevan a 3 acepciones. Estas son las 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Las raíces judías de Pascua nos llevan a 3 acepciones o significados, 3 traducciones. La primera es ofrenda y la segunda es pasado. Me enfoco en estas 2. Para que ellos no murieran, tuvo que haber una ofrenda, la muerte de un animal inocente, de un cordero inocente. Y su sangre les protegió de la muerte, evitó que ellos murieran. Esta es la ofrenda que los judíos dieron a Dios, para que no hubiera muerte en sus casas. Y cada año, cuando celebraban la fiesta de los panes sin levadura, y llegaba la Pascua, volvían a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para recordar que aquel cordero había salvado sus vidas. O a través de aquel cordero y de aquella sangre, Dios había preservado su vida y había pasado de largo. Y la segunda acepción es pasado, precisamente. Es decir, Dios pasó de largo por la casa de los judíos donde había sangre. Algunos traducen la palabra Pascua como pasar por alto. La palabra correcta es pasado, es decir, Dios pasó. No entró a las casas de los judíos y no hubo mortandad. Para que ellos vivieran, un cordero murió. Y la tercera acepción la encontramos en Éxodo 13:8. La tercera acepción es muy curiosa, pero se traduce literalmente así. Pascua significa una boca dice. Una boca dice. ¿Qué significa eso? Los judíos, cuando sus hijos les decían: ¿qué significa este rito?, ellos iban a decir: esto lo hago por lo que Dios hizo por mí en Egipto. Es decir, Dios estaba muy interesado en que esta fiesta, no tradición, esta fiesta, este recordatorio de su poder, esta remembranza de la salida de Egipto, se preservara de generación en generación en generación. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios fuera conocida no solamente por el pueblo judío, sino por todos los pueblos de la tierra. Quiere decir que Dios está interesado en que la Pascua no sea para una tradición, no sea para que usted jure que no va a beber estos días, no sea para que usted jure que no va a comer carne o que se va a portar bien solo por estos días llamados santos, sino para que se recuerde el poder de Dios. Egipto representa el pecado, la esclavitud. Dios sacó a Israel de Egipto, es decir, del pecado y la esclavitud. Una dura servidumbre que ellos estaban teniendo. Sin embargo, Dios les sacó después de 430 años. Y ustedes podrán recordar la historia de que después de que salieron de Egipto, Dios hizo otra maravilla. Pasaron en seco por el Mar Rojo. Y cuando pasó el último de los judíos, el mar se cerró y tragó a los egipcios. Este es el gran Jehová, el gran Yahvé, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el que permitió estas cosas para la libertad
de Israel. No para hacer conejos de Pascua ni huevos de Pascua. No para hacer representaciones ni para que se autoflagelen. No para eso, sino para que su nombre, el nombre de Dios, sea exaltado. ¿Quiere usted vivir la Pascua? Le invito a ver el siguiente video que va a bendecir su vida. Dios le bendiga.